El presidente del Senado es Efraín Cepeda del Partido Conservador, pues que lo hemos llamado para otro tema distinto, pero no puedo dejar de preguntarle, doctor Cepeda, sobre este borrador de decreto que se ha conocido hoy en los medios de comunicación. Senador Cepeda, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buen día, Camila, y a toda la mesa de trabajo. Mil gracias por la amable invitación. La verdad es que no conozco el decreto todavía, que me dice que se publicó en la mañana del día de hoy, y para poder pronunciarme, pues por supuesto necesitaría conocerlo y analizarlo, de manera que en esa pregunta excusa mi paso porque no lo he visto todavía. Sí. Pero usted que lleva tanto tiempo en la política, senador Cepeda, y que estoy segura que conoció muy bien en la época de Andrés Pastrana cómo funcionó la zona de distensión del Caguán, que nos han aclarado precisamente desde el gobierno nacional que esta que se plantea es distinta y que sería una zona que se utilizaría después de que se llegue a un acuerdo con estos organismos al margen de la ley. ¿Estaría de acuerdo usted con una zona de distensión teniendo en cuenta esa explicación? No, por supuesto que una zona de distensión no tiene presentación, ya fracasó estruendosamente ese método, porque se utiliza para delinquir afuera y ser intocables adentro. Dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ya se conoció la historia del fracaso rotundo del Caguán, que hubo que romper el proceso de paz y el ejército tuvo que entrar, de manera que sin conocer el decreto, el proyecto de decreto de fondo, porque no lo he visto todavía, pues una zona de distensión es, por supuesto, a mi modo de ver, altamente inconveniente y a la luz de la historia de Colombia. Y serían varias zonas en diferentes territorios, porque es uno por cada grupo con el que se está adelantando esta negociación de la llamada paz total que hemos conocido desde hace 2 años. Pero entendiendo que usted no tiene toda la información respecto en el Congreso de la República, precisamente el presupuesto de 12 billones de pesos para el próximo año. O mejor dicho, hoy estamos en el Congreso de la República discutiendo el presupuesto nacional. Sí, Camila, está pasando algo que no es muy común, y ya el doctor Cepeda nos va a decir pues cuál es su opinión y qué va a pasar este miércoles que se vota el presupuesto. Y es que hay un grupo importante de congresistas que quieren bajar ese presupuesto en 12 billones. El doctor Cepeda le dijo al presidente en Twitter que tendrían los votos para rechazar a ciegas esa reforma tributaria, y por eso es importante, doctor Cepeda, pues comenzar eso con usted. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso para aprobar o no esa reforma tributaria? Y cuéntenos de esa proposición, que sabemos que ya tienen por lo menos 30 firmas de congresistas para reducir el presupuesto en 12 billones. Bien, los temas son varios. El primer tema es que el marco fiscal del mediano plazo figuran 14 billones menos en recaudos tributarios de lo que está en el presupuesto. Eso pues tiene, por supuesto, un debate de fondo, y allá pues la sabiduría de las comisiones económicas sabrán si lo aprueban o no, pero lo que sí es inaceptable es que a nosotros nos pongan a aprobar una reforma tributaria a ciegas, una reforma tributaria express de 12 billones de pesos. No la conocemos, no la han radicado, solo pues hemos visto que en reunión de ponentes se nos esbozaron algunos criterios, en algunos medios también, pero eso para aprobar una reforma. Se nos fue el senador Efraín Cepeda. Sebastián, ¿sabíamos dónde estaba el senador? Porque no se oía muy bien. ¿Dónde estaba el senador ubicado? Yo creo que está en el aeropuerto, no sé en cuál, porque sé que a las 11 tenía un vuelo. Entonces la idea era hablar de este tema antes de las 11. No sé si de pronto estaba ya entrando por el pasillo cerca. Usted ha visto que uno entra por el pasillo a coger el avión y ahí se puede perder la señal. Eso sí. Se llama el finger. En lenguaje aeronáutico, ese pasillo cuando usted ya va a entrar al avión se llama el finger. Seguramente estaba por ahí el senador Efraín Cepeda, quien entonces, Sebastián, resúmanos, ¿tienen o no tienen los votos en el gobierno nacional para aprobar el presupuesto del próximo año?
Yo diría que en Cámara sí y en Senado no. Incluso antes de esta entrevista, Camila, hablé con el presidente de la Comisión Tercera del Senado, que es la Comisión Económica, con Juan Pablo Gallo, y me expresó eso. Digamos, el tema es el siguiente: el miércoles se vota el presupuesto, pero está pasando algo que es muy raro, Camila, y es que el Congreso le baje al gobierno el monto del presupuesto. Por lo general, a los gobiernos les aprueban el presupuesto, pero como está desfinanciado, lo que quiere hacer un grupo de congresistas encabezados por el doctor Cepeda es decir al gobierno: su presupuesto no va a ser de 523 billones, sino va a ser de 12 billones menos. Esa proposición ya pasó por el escritorio de varios congresistas. Me dicen que en Cámara esa proposición no tendría suerte, pero lo que harían estos senadores que le quieren bajar el monto al Congreso sería al gobierno negarle el presupuesto en la comisión del Senado, Camila. Y si en la comisión tercera el presupuesto no pasa, pues se le regresa al gobierno. La batalla está ahí. Entonces el presidente le responde al doctor Cepeda, le dice: ustedes hagan lo que quieran hacer, pero nosotros vamos a mandar esta ley de financiamiento, pase lo que pase, porque además la consideramos importante para la reactivación económica. Entonces la fuerza política está ahí, Camila. Yo creo que la reforma tributaria pues tendrá los votos contados, y es lo que está sucediendo últimamente, que en Cámara pues puede pasar fácil, pero lo del Senado sí hay mucha gente muchos senadores que no están dispuestos a votarla. La noticia del momento en Blue Radio. Y tenemos noticia del momento a esta hora, porque la Corte Suprema de Justicia, en su comunicado número 12, dice y publica cuáles son los 10 aspirantes que ha preseleccionado para seguir en el proceso de integrar la terna de la cual se elegirá el próximo Procurador General de la Nación. El lunes, hoy, 9 de septiembre, la Corte ha dicho que los preseleccionados para esa terna a Procurador General de la Nación, o de la cual se escogerá el Procurador General de la Nación, son... A ver, Oscar, para que usted me ayude, usted que cubrió tantos años la fuente de justicia y de altas cortes, para que vayamos hablando de quiénes son cada uno de estos aspirantes. Pedro Oriol Abella Franco es el primero que aparece en la lista. Le sigue Darío Bassani Montoya, que es uno de los candidatos que ha sonado fuertemente, sobre todo por tener un respaldo académico importante. Lucy Janet Bermúdez, que también aparece de tercera en esta lista. Mónica Cifuentes Osorio, que ya ha sido ternada, creo, Oscar, para fiscal general de la Nación. Ella ha sonado muchas veces, ella estuvo ternada por el gobierno de Juan Manuel Santos para la Fiscalía General de la Nación y ha trabajado en el sector público desde hace ya bastante tiempo. Juan Gregorio El Hash Pacheco, es decir, Gregorio El Hash, ¿no? Gregorio El Hash, secretario general, Congreso de la República. Secretario general del Congreso de la República, y le cuento que ya esta es la segunda vez que se quería meter en la terna, y ahí está, porque la vez pasada no le fue bien. Álvaro Namen Vargas. También aparece Álvaro Namen Vargas, ex consejero de Estado. Ya ha estado precisamente en la rama judicial. Jorge Armando Otálora Gómez fue vicefiscal general de la Nación, hincha de Millonarios, el doctor Otálora. Sí, señor. Y además él estuvo en la Defensoría, ¿no? El defensor del pueblo. Sí, claro. Fue defensor del pueblo, sí. Carmen Vanessa Rodríguez Valentierra es otra de las preseleccionadas por el Consejo de Estado. Ella sí no sé quién es. ¿Usted la tiene en la cabeza, Óscar, a Carmen Vanessa Rodríguez Valentierra? Camila, no la tengo presente. A la doctora Rodríguez no la tengo presente. Germán Barón Cotrino, expresidente de la Cámara de Representantes. Germán Barón Cotrino, uno de los políticos que más suena para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, y se viene hablando que la Corte Suprema de Justicia probablemente lo terne a él. Sin embargo, yo veo aquí nombres muy fuertes. No creo que la cosa esté cantada de quién va a ser el ternado por la Corte Suprema de Justicia. Y por último aparece Marco Antonio Velilla Moreno, que también fue magistrado. Marco Antonio Velilla fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, cuando todavía existía el Consejo Superior de la Judicatura, Oscar. Sí. Fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, con muy buenos contactos en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, Camila, mire, de esta lista que está aquí, esta lista preliminar, me parece que el doctor El Hash va a hacer fuerza mucho para meterse. El doctor Germán Barón Cotrino, en una época, la persona incondicional de Germán Vargas Lleras, ¿no? Muy vargallerista. Después, al final, como que la cosa no terminó bien, pero muy de la cuerda del doctor Vargas Lleras. Hay unas mujeres también muy fuertes allí, Camila. Bueno, me parece que esta preselección está interesante, y habría que ver cuál de esas es el escogido para que haga parte de la terna.
No, hay nombres muy fuertes. No me deje por fuera a Lucy Janet Bermúdez, no me deje por fuera a Mónica Cifuentes, tampoco agregó, bueno, el ex magistrado del Consejo de Estado, Álvaro Namen, también es fuerte. Es decir, ahí hay 10 nombres, Camila, que van a competir, sin lugar a dudas. Déjeme decirle algo, Camila. Si el doctor El Hacks... Escuché a Camila y no veo en la lista a Jorge Perdomo, que sonaba con No, pero Jorge, pero Jorge Perdomo suena o sonaba en la lista del presidente de la República, no de la Corte Suprema de Justicia. Es que acuérdese usted, Hugo Mario, que el procurador general o procuradora general de la Nación se elige de una terna que envía un candidato el presidente de la República, otro candidato la Corte Suprema de Justicia y otro candidato el Consejo de Estado. El Consejo de Estado ya escogió a un vargasierista. Usted mencionaba a Germán Barón aquí en la Corte Suprema de Justicia, pero el Consejo de Estado escogió al exministro Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, que tuvo además oficina con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, o sea, sin duda alguna, muy cercano al exvicepresidente. Aquí tenemos la lista de la Corte Suprema de Justicia, que son estos 10 nombres que yo les acabo de mencionar. Entonces. Y faltan los de expresidente, Hugo Mario, que ahí es donde suena Jorge Perdomo. Ahí es donde suena que podría terminar ternándolo el presidente de la República. Sí, que es un nombre importante y podría dar la sorpresa. Pues el doctor Perdomo viene haciendo campaña desde hace mucho tiempo y además lo ha acompañado en esa campaña también el exfiscal Eduardo Montealegre. Acuérdese usted que él fue vicefiscal de la administración de Montealegre cuando estaba en ese órgano judicial. Pero esta es la lista. Mire, dicen, de acuerdo con el cronograma establecido, el próximo jueves los aspirantes serán escuchados en audiencia pública en la sala plena a partir de las 9 de la mañana. Es decir, el jueves de esta semana a las 9 de la mañana van a escuchar a estos 10 candidatos. Y terminada esa audiencia, lo que sigue es la etapa final con la realización de la sesión en las que se adelantarán las votaciones para elegir al aspirante de la terna. Este jueves la Corte Suprema va a oír a estos 10 candidatos, los que estamos viendo ahí a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, el comunicado que envía la Corte Suprema de Justicia, y alguno de estos 10 va a ser el candidato de esa Corte para la Procuraduría General de la Nación, que definirá el Senado de la República, de donde Camila, es presidente el señor Cepeda. Déjeme decir una cosa, Camila. Si el doctor Gregorio El Hacks, se mete, logra ser escogido por la Corte Suprema, la pelea en el Congreso, en el Senado, va a ser muy complicada, porque, bueno, imagínese usted, secretario general del Congreso de la República. Entonces, la pelea de él es para que lo meta a la Corte, para que la Corte lo escoja. Y de ahí en el Congreso se imagina uno que tendría que tener una pelea mucho menos complicada. Pero el doctor Luis Felipe Henao, por ejemplo, que ya viene del Consejo de Estado, también ha hecho campaña durante mucho tiempo, tiene buenos amigos en el Congreso, de tal manera que la cosa se va a poner mucho más entretenida, digamos, para la escogencia del procurador o la procuradora que sigue ahora para que reemplace a la doctora Margarita Cabello. Y falta el candidato del presidente de la República o la candidata, que también tendrá mucho peso. El senador Efraín Cepeda, con quien estábamos hablando antes de que se conociera la lista de los 10 preseleccionados de la Corte Suprema de Justicia para escoger su candidato a la Procuraduría, pues el senador Cepeda, mientras retomábamos la comunicación, pues conocimos esa lista y le quiero preguntar, antes de que sigamos hablando con el tema del presupuesto, ¿por qué razón es que los que suenan más fuertes siempre son los que tienen alguna ascendencia política? Es decir, el doctor Germán Barón o Gregorio El Hacks, quien mencionan que allá donde ustedes van a elegir el Procurador General de la Nación, pues es imbatible. Si es ternado Gregorio El Hacks, entonces es imposible que nadie le gane en el Congreso de la República. Camila, por supuesto, no, la premisa no es que los que tengan ascendencia política, sino los que conozcan los senadores, porque pues es el Senado el que elige. Entonces, por supuesto, una persona pues desconocida para el Senado es más difícil, no es imposible, pero es más difícil para él hacer la campaña, por muy importante jurista que sea, de manera que en eso va el conocimiento, y ahí hay varios conocidos en el Congreso de la República, no, en el Senado de la República, no solamente Gregorio El Hacks, pero Gregorio, pues, por ser el secretario general y acaba de sacar 98 votos, no quiero decir que si se postule sea ya virtual ganador y que todos los partidos voten por él, pero hay unas ventajas, lo mismo Germán Barón, que fue senador de la
República también, además de representante de la Cámara, de manera que lo conocemos muchos de los senadores actuales, de manera que a eso les queda más difícil, menos difícil hacer la campaña, pero amanecerá y veremos, esperemos el nombre que escoja la Corte Suprema, porque es un solo nombre el que la Corte debe escoger para conformar la terna, como tú lo decías, Camila, uno del presidente de la República, el del Consejo de Estado, doctor Henao, que también es conocido en el Senado de la República por haber sido ministro de despacho y haber ocupado otros cargos, de manera que pues tendremos que esperar pues que se conforme finalmente una terna para que el Senado podamos hacer un cronograma, escucharlos en las plenarias y que las bancadas tomen sus decisiones. Pero, senador Cepeda, usted dice que no es necesariamente los que tengan ascendencia política, sino a quienes conozcan los senadores. Entonces, si es a quienes conozcan los senadores, pues Gregorio El Hash es el que les ha repartido las oficinas durante los últimos, ¿qué? 15 años más o menos. Si no es el senador El Hash, si no es el doctor El Hash, entonces el más opcionado en caso de que lo ternen, ¿quién? No, puede ser cualquiera de ellos. Las oficinas son un obvio directo, las calidades de la persona, no es únicamente que lo conozcamos en el Senado, sino que pues que reúna una serie de calidades y cualidades. Por eso yo esperaría el nombre, pero decir que sí, hay varios, y hay algunas, he leído también unas exmagistradas que también hay conocimiento en el Senado, pero en fin, amanecerá y veremos, ya esperar el nombre y que tengamos una terna para entrar a la toma de decisiones, pero yo creo que como en todo, no, en todas las actividades de la vida, el que esté bien referenciado, que tenga conocimiento, que la gente haya conocido de primera mano sus actuaciones y que hayan sido limpias y transparentes, pues por supuesto que tiene una gran opción, una gran oportunidad. Bueno, pues cuando ya se sepan mejor los nombres le volveremos a preguntar, senador, pero mientras nos parecía clave retomar lo que le estábamos preguntando antes de que se cayera la llamada, y es que nos desarrolla acá, doctor Cepeda, lo que usted le responde al presidente en Twitter, que usted termina su tuit diciéndole, presidente, no están los votos para aprobar esos 12 billones a ciegas. ¿Cómo está la fuerza política ahí? Claro, lo estaba comenzando a expresar cuando se cayó la llamada, y es que ¿cómo aprobamos una reforma tributaria ciega? A ver, el país nos va a perdonar que nosotros simplemente demos una patente para que luego el Congreso, pues el gobierno, pues nos diga a quiénes se va a gravar y a quiénes no, y qué tipo de articulado se nos presenta por 12 billones de pesos. Mire, no podemos cometer el mismo error que se cometió con este presupuesto de 2024, cuando nos dijeron desde la DIAN que se iban a recaudar 15 billones de pesos en unos tribunales de arbitramiento, no se recaudó nada y por eso hubo que recortar 20. ¿Usted cree que eso es lo responsable con el país? Yo creo que lo responsable con el país es darle un presupuesto general de la nación acorde, sin esos 12 billones de pesos, luego se presenta la tributaria, se discute en el Congreso, se escucha a las organizaciones sociales, etcétera, cívicos, gremiales, de comunidad, y luego entonces el Congreso, en su sabiduría y su independencia mejor, toma una determinación, y luego de esa determinación de la tributaria, lo que de allí saliera, luego de una discusión responsable, se puede plasmar en un presupuesto adicional, y así no estaremos abocados a nuevos recortes, que por supuesto pues ese es lo más doloroso, ¿no? Senador, que pase después la tijera. Senador, pero yo le pregunto, ustedes están diciendo que no hay los votos porque realmente no tienen la intención de aprobarlos, porque realmente no conocen lo que dice esta reforma, porque el ministro Bonilla también le respondió a usted, dice que obviamente no se trata de una reforma ciegas, que ni siquiera han radicado el proyecto, que ustedes lo van a ver. Entonces quería preguntar si hay cierta predisposición por los antecedentes del presupuesto, lo que se hizo con el presupuesto del año anterior. Sí, claro, cree que es responsable con el país aprobar una reforma tributaria ciega, es decir, 12
y no sabemos a quiénes se grava, si es justo, si es injusto, si se rompe la regla fiscal, en fin, aquí tenemos que hacer discusiones responsables en uso de la independencia y colaboración, por supuesto, de los poderes públicos. Yo estoy seguro que las comisiones económicas del Congreso están dispuestos a estudiar una reforma, pero a estudiarla, debatirla de fondo. Hay una responsabilidad muy alta para que se apruebe a ciegas. No puede ser ningún proyecto de ninguna naturaleza, se pueden girar cheques en blanco. De manera que a ustedes les parece que es responsable con el país que nosotros digamos se aprueba la reforma tributaria por 12 billones de pesos y yo no sé a quiénes van a gravarse, si a las personas naturales que ya tienen gravámenes al tope. El único que se ha dicho es que le van a rebajar unos impuestos a las corporaciones, pero por supuesto algo hay que gravar. Hay temas que hemos escuchado, el IVA al juego de suerte y azar en línea, nadie va a negar eso, pero hagamos la discusión responsable. Luego son ustedes mismos, los periodistas y la opinión pública, quienes van a criticar al Congreso por aprobar iniciativas y girar cheques en blanco a ojos cerrados. Usted tiene mucho más claro que yo en su memoria, doctor Cepeda, la historia, la discusión de los presupuestos, pero yo no recuerdo un Congreso que le haya bajado el presupuesto al gobierno, y por eso quería preguntarle por esa proposición que está firmada por al menos 30 congresistas. ¿Cree que tendrá éxito político esa proposición de bajarle el presupuesto al gobierno? Yo creo que el gobierno también tiene que mirar el tema con responsabilidad y que sea el propio gobierno el que baje los 12 billones de pesos y los vamos a discutir por separado. Lo que de aquí salga, 4, 5, 6, 12, en fin, seguirá un presupuesto adicional como se hizo con la reforma tributaria primera de este gobierno. Pero es que pues los antecedentes de reformas tributarias a ciegas yo realmente no lo recuerdo, ni es responsable por el país, y me da pena ahora, pero ya como escucharán estoy abordando mi vuelo a Bogotá. Aló. No se preocupe, senador Cepeda, entendemos. A usted mil gracias por habernos atendido hoy. Gracias por la amable invitación. Muy amable. Y estamos Camila, a la expectativa. Y toda la mesa de trabajo. Estaré atento cada vez que ustedes lo soliciten con todo gusto. Sí. Vamos.